Y te quiero preguntar inicialmente dos cosas. ¿Tú podrías afirmar con toda claridad y seguridad que tú eres un regalo para esta iglesia? Quiero que lo pienses bien. Tú podrías afirmar de ti mismo, con convicción, con un sentido de haber llegado a esa conclusión internamente, de que tú eres una bendición para la iglesia de Cristo y en particular tú eres una bendición para esta iglesia local. Es la primera cuestión que quiero que tú puedas reflexionar hoy, esta mañana, que te lo preguntes de verdad. Y esta pregunta va dirigida especialmente, yo sé que hay muchos de ustedes que piensan que son muy poca cosa para ser una bendición para otras personas. Muchos de ustedes ven su vida como algo insuficiente. Piensan en su vida y se miran a sí mismos como no dando el ancho para realmente ser algo bueno para otras personas. Yo quiero preguntarte entonces, y quiero preguntarle a tu corazón, no solo a tu mente, quiero preguntarle a tu corazón, ¿tú te has dado cuenta de que Dios te ha hecho un regalo para otros? ¿Tú eres un regalo para otros? Segundo, quiero que literalmente observes a tu alrededor, que mires a tu alrededor y que mires a las personas que están a tu lado y pienses, me di cuenta que no lo escribí como pregunta, eso es una afirmación, esto no es una pregunta, pero quiero que mires alrededor y que pienses de ti mismo como un regalo para esas personas, que tú pienses de ti mismo como tú siendo un regalo para esas personas. Y quiero en ese sentido que entremos a estudiar y quiero pedirte que oremos para entrar al texto. Señor, gracias por tu don inefable que es Cristo. Gracias por la presencia tuya en medio nuestro. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos define y nos enseña a reentendernos desde ti. Quiero pedirte que la exposición de tu palabra hoy nuevamente sea una bendición para todo aquel que escucha. Y te quiero rogar, Espíritu Santo, que tú produzcas fe mientras tu palabra es predicada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, luego de este ejercicio impactante que hemos realizado, yo sé que para algunos de ustedes es impactante percibir o darse cuenta o por lo menos considerarse a sí mismo como una bendición para el resto. Quiero invitarles a que volvamos a entrar a la mente y al corazón de un hombre preso, un hombre prisionero que hace ya casi 2000 años se atrevió a dejar registro de su comprensión acerca de Dios, de su comprensión acerca de Cristo, para que nosotros hoy día podamos estrujar la nueva vida que tenemos en Él. Nueva vida esta que hoy veremos vuelve a tener relación con la forma en que nos percibimos, con la forma en que nosotros percibimos nuestro entorno. No yendo al texto todavía, pero solo a modo introductorio, miren qué interesante lo que Pablo dice en Efesios 3, versos 4 y 5. Él dice, leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Leyendo podrán comprender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo quiere, hay una intención acá, hemos trabajado eso en los últimos mensajes, pero quiero repetirlo ahora para aquellos que se están sumando. Pablo tiene una intención clara, transparente, objetiva, de que tú y yo nos comprendamos desde este misterio revelado que es Cristo Jesús. Porque desde este misterio revelado que es Cristo Jesús emana toda la información que tú necesitas para entenderte a ti mismo ante Dios. Entender tu identidad, entender tu vocación. Y a estas alturas hemos reconocido nuestro llamado a comprender el diseño de Dios. ¿Se recuerdan? Estamos trabajando en identidad y en vocación y a estas alturas ya hemos dicho, oye, si quieres entender tu llamado, si quieres entender tu vocación, debes entender el diseño de Dios para ti en Cristo Jesús.
Y ya hace unas semanas atrás ya hemos visto esto. Y también hemos visto que vivir este diseño nos implica revestirnos de una actitud correcta con toda humildad, mansedumbre, paciencia, con fidelidad relacional, pero además hacernos cargo de nuestro mundo interior, como esforzándonos para mantener la paz, que es el vínculo del Espíritu Santo. Todo eso Pablo lo trabaja en el capítulo 4, ¿cierto? Y además de eso, Pablo nos advierte y nos dice, tienes que atender a la idea de que tenemos un mismo fundamento, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza de la vocación, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Pero ahora Pablo quiere, por medio del Espíritu Santo, tiene el objetivo de que cada uno de nosotros comprenda mejor este propósito eterno que Dios llevó a cabo en Jesucristo. Quiere llevarnos al siguiente nivel de comprensión de este misterio que ha sido revelado. Y el siguiente paso es que nos percibamos como un regalo de Dios para su iglesia. Y vamos a leer acá, por favor, capítulo 4 de Efesios, verso 7 hasta el verso 13. Y Jorge también lo va a proyectar atrás. Así que si alguno no anda con Biblia, puede también seguir la lectura atrás. Y si usted tiene una Biblia de papel, mejor todavía. Mira qué interesante lo que dice Pablo. Luego de afirmar estas cosas que yo les he resumido, él dice así: pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Ahí estás tú, ahí estoy yo. A fin de capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué les parece la noticia? Salud. Buenísima la noticia. Si usted lee bien, usted podrá haber entendido desde esta lectura al menos 5 cosas que están ahí en la superficie. Enumerémoslas. 1, que a cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo, se nos ha concedido una gracia. ¿Lo vieron? A cada uno se nos ha concedido una gracia. 2, que esta gracia tiene relación con dones que Jesús ha repartido. Porque subiendo, dice el texto, dio dones a los hombres. Entonces, esta gracia tiene relación con dones que Jesús ha repartido. 3, que estos dones, ojo con esto, toman forma de personas. Estos dones toman forma de personas con posiciones estratégicas. ¿Lo vieron? Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones toman forma de personas con posiciones estratégicas. 4, que esta configuración tiene por objetivo que cada persona, y ahí estás tú, ahí estoy yo, que cada persona descubra su posición, su ministerio, como regalo de Dios para su pueblo. 5,
que dentro de esta configuración, de este plan, estamos proyectados en un mismo propósito: la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, como yo sé que si predico un sermón en 5 puntos nadie se va a acordar, he resumido esto en 3 puntos, siguiendo el consejo de mi consistorio. No prediquen tantos puntos, pastor. Aquí 3 nomás, ¿ya? 3 nomás, ¿ok? Pero como yo soy pillo, de cada punto hice un sermón aparte, con más puntos, así que estoy listo. Perfecto. Ya, ¿cuáles son los 3 puntos? O los 3 movimientos con los cuales vamos a explicar todo esto. El primero, Cristo te dio una gracia personal. Vamos a resumir así, primera parte. Cristo te dio una gracia personal. Segundo, Cristo te ha hecho un don para su iglesia. Cristo te ha hecho a ti un don para su iglesia. Tercero, serás una bendición a la medida o en la medida en que te sumes a la obra de su Espíritu. Serás una bendición en la medida que te sumes a la obra de su Espíritu. ¿Ok? Y hoy día vamos a explicar el primer punto. Cristo te dio una gracia personal. Perfecto. Miren qué interesante el texto, porque el texto tiene un marco teológico. Y hoy día vamos a detenernos acá. Este texto, esta configuración, recuerden que Pablo está diciendo lo siguiente: yo he llegado a una comprensión respecto del misterio de Cristo, y leyendo podrán comprender lo que yo entiendo, para que ustedes entonces, si ustedes siguen leyendo la carta a los Efesios, puedan ser fortalecidos en el hombre interior y vivir este plan de Dios para su vida. Ese es el propósito de Pablo. Pablo, cuando habla de teología acá y habla cosas difíciles de entender, no es porque nos quiera hacer el juego más complicado, sino porque dentro de esa información está toda nuestra identidad. Perfecto. ¿Y qué es lo que él hace cuando él quiere estructurar a la iglesia allá de los Efesios y comentarles de que Cristo subió, había bajado y después subió a lo más alto y le repartió dones a los hombres? Que esos dones toman formas de personas. Que esas personas están instituidas en la iglesia para darle un organigrama, una jerarquía, una forma de vivir la iglesia. Y que esa forma de vivir la iglesia está orientada a que todos nosotros descubramos quiénes somos dentro del cuerpo y podamos brillar en Dios, para Dios, en el mundo. Y Pablo tiene en su mente el contexto teológico del Salmo 68. El Salmo 68 es el marco de referencia a través del cual Pablo quiere explicarnos esto. Pablo quiere explicarnos desde este Salmo estas cosas que estamos señalando acá. La primera de ellas, Cristo te dio una gracia personal. Vamos al Salmo 68. Vamos a verlo de manera general. Son bastantes versículos, pero ustedes podrán notar ya de entrada el clima de lo que se está viviendo acá. Porque Pablo quiere explicarnos que Cristo viene de una guerra. Y en esa guerra Cristo ha vencido. Y de esa guerra Jesús recibió tributos. Rescató un botín. Y de ese botín repartió gracia. ¿Cuál es la imagen? La imagen es del Salmo de David, en donde Dios, Jehová de los ejércitos, es retratado como el gran guerrero que triunfa, el gran guerrero que merece toda la atención y toda la alabanza. Y en medio de todo ese trajín, de esa conquista, estás tú, estoy yo. Y nosotros tenemos que aprender a leernos desde allí. Y si aprendemos a leernos desde allí, vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Mira el Salmo 68. Vamos atrás.
Y David construye un salmo maravilloso. Y él toma como referencia para partir este salmo el libro de Números. Y en el libro de Números, capítulo 10, verso 35, veamos 10:35, Jorge, por favor, atrás. Números 10:35. Moisés se proponía de vez en cuando a trasladar el arca. En el arca estaba representada y manifestada, ¿qué cosa? La presencia de Dios, ¿se recuerda? La presencia de Dios dentro del arca. Indiana Jones fue a buscar el arca una vez. A propósito, para que se acuerden de lo que estamos hablando. Bueno, Moisés había construido por mandato del Señor un arca. Ahí estaba la presencia de Dios. Y cuando el pueblo iba a la guerra, ellos trasladaban el arca a la guerra porque la presencia de Dios debía estar en medio de ellos. Y miren qué interesante lo que Moisés ordenaba decir cuando esto ocurría. Estamos en Números 10, verso 35. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Y ahora en el Salmo 68, David comienza así: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de él los que lo aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría, canten a Dios, canten alabanzas a su nombre, abran paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocíjense delante de él. Y Pablo está entendiendo que este salmo maravilloso que era escrito en honor y honra de Jehová de los ejércitos tiene relación con Jesucristo. Porque Jesucristo nos ha hecho dones para la iglesia debido a una labor de guerra que él ha realizado. Y esta labor de guerra que Jesús ha realizado es la encarnación desde su trono celestial, hacerse un ser humano y entrar en el plano del tiempo y del espacio, y dentro del plano del tiempo y del espacio, limitado materialmente a un cuerpo, ejecutar una gran liberación en favor de su pueblo. Es por eso que él lleva cautiva la cautividad. Porque Jesucristo es el Señor, quien llevó sobre sus hombros el rescate de su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Tú dirás: soy yo. ¿Cómo te describes a ti mismo? Y el Salmo 68 nos da la descripción del pueblo de Dios al quien él rescata. Es decir, el Salmo 68 nos dice por quién este Dios se ha puesto en pie y ha librado una batalla. ¿Quiénes son ellos? Vean por favor en el texto. Verso número 5. Es el Padre de huérfanos. Este Dios que se ha levantado y que da la batalla, la da en favor de los huérfanos. Él es Padre de las personas desamparadas. Él es Padre de las personas incomprendidas. Él es Padre de las personas que no tienen un lugar donde apoyar su cabeza y recibir consuelo. Él es Padre de los huérfanos. Este Dios de Israel se levanta ahora en la forma de Jesucristo, y Él se levanta en el escenario de su ministerio para libertar a los cautivos. Aquellos que han estado oprimidos por años, aquellos que no tienen consuelo, aquellos que nadie los comprende. El Señor aparece en la historia, en el tiempo y en el espacio, para venir a nosotros, en nuestro dolor, en nuestra incomprensión, y traernos y revelarse a Él mismo como el Padre que nosotros necesitamos. Él es el Padre de los huérfanos.
¿Te describes hacia ti mismo? ¿Te describes como un huérfano? ¿Tienes conciencia de la necesidad que tienes de Dios? Él es también defensor de las viudas. Él es padre de los huérfanos, verso 5, y defensor de las viudas. Él comprende el dolor de una mujer. Este Dios, este que se levanta, este que es grande y temible, no está tan lejos como para no importarse y no comprometerse con el dolor de una mujer. Una mujer viuda es sinónimo de una mujer incomprendida. Una mujer viuda es sinónimo de una mujer desamparada, de una mujer sin protección, de una mujer sin una base de seguridad. Y las mujeres saben que no es necesario haber perdido al esposo para sentirse así. Y Dios, este Dios, Jesucristo, es el que comprende. Jesucristo es el que comprende lo que pasa en la almohada de una noche que no termina. Es el que comprende la incomprensión. Es el que entiende el dolor que hay después de los gritos, del maltrato, de la soledad. Este es el Señor. Y el Señor viene a rescatar, a hacerse un botín. Y dentro de ese botín está la gente desamparada, los huérfanos, están las viudas. Miren qué interesante. Dice que Dios es este defensor y es Dios en su santa morada. Verso 6. Dios prepara un hogar para los solitarios. Los huérfanos, las viudas, los solitarios. Es increíble, pero tú puedes estar rodeado de gente. Pero cuando tu corazón pesa, cuando tu corazón tiene sed existencial, ¿quién te escucha? ¿Quién te comprende? ¿Quién va a tu encuentro? Dios, este Dios, quiere ser el Dios de los solitarios. Pero para que no estén más solos, para que se vinculen a un cuerpo y para que dentro de ese cuerpo sean una bendición. Pero Pablo nos está diciendo acá, lo primero es que nosotros nos consideremos como gente necesitada, como un huérfano, como una viuda, como un solitario. Porque si no, el reino de Dios no puede brillar ante tus ojos. Porque si tú te miras a ti mismo como alguien en una posición suficientemente acomodada, suficientemente no necesitada de ningún tipo de cariño y abrazo, Dios te sobra. Este Dios tú no lo necesitas. Dios quiere ser el Dios de un pueblo necesitado, carente espiritualmente, de un pueblo que llora, de un pueblo pobre, de un pueblo que reconoce su necesidad de Él. A esos Dios quiere libertar, a esos Dios quiere sanar, a esos Dios quiere darle una nueva oportunidad, a esos Dios quiere pintarles un nuevo horizonte, a esos Dios los quiere usar para resplandecer con su gloria en este mundo. Pero el primer paso es reconocer. Entonces el salmista dice, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Estos están cautivos. Solo los rebeldes habitan en tierra seca. ¡Wow! Muchos sienten que Dios no les responde. Muchos sienten que Dios no está ahí para ellos. Y el salmista David está dando la clave. Tal vez Dios se experimenta como muy lejano. ¿Sabes por qué? Porque hay orgullo. Hay orgullo en el corazón. Orgullo en el corazón. ¿Cómo así, pastor? No te ves como un huérfano. No te ves como una viuda. No te ves como un solitario que necesita ser rescatado. Porque Dios está allí para aquellos que se humillan. Dios mira de lejos al soberbio, pero Él da gracia a los humildes.
Y entonces el salmista sigue y dice: oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Los de tu pueblo se establecieron en ella. En tu bondad, oh Dios, proveíste para el pobre. Huérfanos, viudas, solitarios, los cautivos, los pobres. ¿Estás dentro de ellos? Está la clave. Es lo que Pablo quiere construir. Entonces, es interesante porque Cristo, Él triunfa y Él aparece imponente ante esta situación. Y cuando Pablo quiere definirle la vida a los efesios y quiere tratar de que ellos se entiendan y renazcan para lo que Pedro llamaría de una esperanza viva y se puedan entender desde ahí y realmente puedan ser gente vibrante, gente que impacta, gente que está realmente haciendo la obra de Dios en su ciudad, siendo un impacto, padres para sus familias, esposos para sus esposas, esposas para sus hijos, para sus esposos y madre para sus hijos, para que esa revitalización ocurra. Cristo tiene que haber aparecido delante de los ojos de esta gente como el gran libertador. Y es por eso, vamos a retomar ya el Salmo 68, pero es por eso que Pablo no llega al capítulo 4 a hablarnos de que somos un don de Dios para la iglesia y para este mundo desde la nada, sin un marco por detrás. Y Pablo lo que hace en el capítulo 1 es decirnos lo siguiente: es que Dios estableció desde la eternidad un plan eterno para traer a su pueblo a la vida. Entendamos lo que Pablo está construyendo a partir de lo que él dice en el capítulo 3. Fíjense, por favor, dejen ahí un dedito en el Salmo 68 y vuelvan a Efesios. Y miren lo que Efesios dice en el capítulo 3, verso 11. Dice que Dios ha actuado en la historia en favor de su iglesia conforme al propósito, verso número 11, 3:11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito eterno que llevó a cabo Dios en Cristo Jesús? Y lo que nos dice el capítulo 1 es que Dios, a los que había predeterminado desde antes de la fundación del mundo, los vino a rescatar mediante la encarnación de su Hijo. Y que la encarnación de su Hijo fue su acto de bajada. Fue este Dios omnipotente mezclándose con el huérfano, con la viuda, con el solitario, con el pobre, con el cautivo. Este Dios desciende de su trono, Jesucristo desciende de su trono y se entremezcla con el pecador, se entremezcla con el pobre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? El capítulo 1 nos va a decir lo siguiente: que este Jesús da su vida por este pueblo. Y a través de su muerte y de su resurrección, Dios lo reivindica. Es decir, este Dios que baja hasta lo más profundo de la tierra, que es este Dios que se entremezcla con el ser humano y que se despoja de su gloria y que se sujeta a la maldición del pecado y se hace maldición por nosotros, muriendo en una cruz y estando sepultado, exponiendo su cuerpo a una denigración, es este Dios, es este Jesús a quien el Espíritu Santo reivindica con poder. De forma que Pablo dice que es por ese poder, vean ustedes el capítulo 1, verso 20, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Por qué este texto es importante? Porque lo que está haciendo Dios es un rescate maravilloso y está sacándote a ti y a mí por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del dominio de Satanás, el diablo.
Uno a veces se espanta cuando lee el Antiguo Testamento con tantas figuras de guerra, con tantas figuras en donde la sangre es derramada, con tantas situaciones en donde realmente es vívida, digamos, lo crudo que es la situación de la guerra y del rescate y de la imposición de un pueblo sobre otro. Pero ¿por qué hay tanta crueldad en eso? ¿Por qué hay tantas imágenes vívidas respecto de esto? Es porque nuestras vidas estaban realmente cautivas bajo el dominio de Satanás. Es porque la vida de las personas que están sin Cristo están literalmente perdidas sin el Señor Jesús. Es porque efectivamente Satanás y sus huestes espirituales han venido a robar y matar y destruir. Es porque una vida sin Cristo está expuesta. Está expuesta a la orfandad, está expuesta a la viudez, está expuesta a la soledad, está expuesta a la cautividad, está expuesta a la pobreza. Pero es Jesucristo, mediante su obra en la cruz, mediante su resurrección de entre los muertos, que Él genera la liberación en aquellos que son su pueblo. ¿Y cómo Él hace esto? Dice el capítulo 1 de Efesios, Él lo hace por medio del Espíritu Santo, que es derramado sobre su iglesia, aplicando la obra de Jesús en la cruz. Eso es lo que dice el capítulo 1, verso 13. Ya retomaré el Salmo 68, pero quiero que tengamos esta perspectiva completa en nuestra mente. Y el Salmo, Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Es decir, cuando una persona escucha el mensaje de este Redentor que vino a rescatar lo que se había perdido, y esta persona coloca su esperanza enteramente en este Jesucristo, muerto y resurrecto, esta persona, por obra del Espíritu Santo, es sellado como propiedad de Él y es rescatado de esa forma de vivir. Y ahora Él está dentro de la familia de Dios. ¿Sobre quién ocurre esto? No ocurre con las personas que no sienten ningún tipo de necesidad. Esto ocurre sobre las personas que reconocen su vacío existencial y su necesidad de redención. Volvamos al Salmo 68. Es por eso que el salmista dice, monte de Dios es el monte de Basán. Capítulo 68, verso 15. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte de muchos picos es el monte de Basán. ¿Por qué miran con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya? Y el salmista David ocupa una situación geográfica para hacerle entender al pueblo de Israel lo miserable que son. Y que ellos, si tienen algún valor, es solamente porque Dios los ha escogido para hacer su morada. Lo primero que declara el Salmo es que el monte de Basán le pertenece también a Dios. Pero Dios, siendo dueño de todos los montes de la tierra, ha decidido colocar su presencia en una montaña pequeñita. La primera montaña pequeñita en la cual Dios quiso manifestarse es Sinaí, que está un poco más adelante. Vean por favor, verso 17, parte B. El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. Es decir, la gente mira los montes altos y se pregunta, ¿por qué Dios no estableció su morada en los montes más altos? ¿En las montañas con los picos más altos? Y Dios dice, son míos, pero los deseché. Y he decidido colocar mi presencia en los montes pequeños, como en el Sinaí. Y aquí lo que está haciendo David es preparando el entendimiento del pueblo para que ellos entiendan por qué Jerusalén es una ciudad escogida. A Jerusalén en el Antiguo Testamento se le llama de Sión. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Sión. Sión es el monte de Dios. Y sobre Sión está establecida su ciudad. Y sobre Sión Dios estableció su templo. Por eso que en el capítulo
en el Salmo 68, verso 29, dice, por causa de tu templo en Jerusalén, te traerán presentes los reyes. Es decir, David está explicándole al pueblo que ese monte pequeño no tiene nada en particular, sino que Dios habita sobre él. Dios habita sobre él. Y Dios lo hizo una ciudad especial para que Él more dentro de su pueblo. Y llegamos al verso número 18. Y el verso número 18 es el verso que Pablo cita en Efesios 4. Y el verso 18 dice así: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres, es decir, los pueblos vencidos le dan tributos, y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Y Pablo entonces hace una relectura del Salmo 68, porque él genera una diferencia cuando él cita el Salmo 68. Él no dice que los hombres le dan tributos a Jesús. Lo que dice él es que él da dones a los hombres. ¿Se fijan en la diferencia? En el Salmo 68 son los hombres quienes dan tributos a Dios. En Efesios capítulo 4 es Jesús quien da dones a los hombres. Y entonces Pablo explica por qué es esto. Porque Pablo está construyendo algo fenomenal. Y lo fenomenal es lo siguiente. Él va a llegar a decir que nosotros somos su cuerpo. Que la iglesia, que los creyentes somos su cuerpo. Y que Él es la cabeza. ¿Cómo Él consiguió tal posición? Mediante la vindicación de Dios como su Hijo a través de la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo que cuando Jesucristo venció a todos los poderes espirituales en la cruz, a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en la forma de los Efesios, vean por favor el versículo 22 del capítulo 1. Jorge, si lo puedes proyectar, dice lo siguiente. Voy a retomar desde el versículo 20 que ya leí, pero vamos a terminar en el clímax, que es el verso 23 y verso 22 y 23. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Es decir, Jesucristo ahora Él está sobre todo poder espiritual. ¿Se fijan? Es decir, los demonios que querían hacer un escarnio público de Jesús y pensaban que Él estaba destruido en la cruz, son avergonzados. Porque Jesucristo en la cruz vence. Y Él humilla a todos los poderes espirituales. Y es puesto ahora, a través de su resurrección, en la ascensión, por sobre todo poder espiritual. ¿Y qué ocurre entonces? Y todo lo se metió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, Jesucristo, a través de la resurrección de entre los muertos y de su ascensión al cielo, se ganó el poder, el lugar con más autoridad que existe en el universo. No hay otro lugar con más poder. Y desde allí, con su autoridad, ya siendo reconocido como el gran rey y juez de todos los hombres, Él con su autoridad hace algo espectacular. ¿Qué es lo que Él hace? Él derrama su espíritu. Después de la ascensión de Cristo a los cielos, Jesús derrama su espíritu sobre su iglesia. Y a través de su Espíritu Santo, Él congrega a los creyentes bajo su cabeza, que es su cuerpo. Por eso somos su cuerpo, porque estamos bajo su cabeza. ¿Quiénes son su cuerpo? Todos aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Todos ellos están reunidos bajo su autoridad. Y bajo su autoridad, Él nos coloca en un lugar seguro. Nos lleva cautiva a la cautividad. ¿Por qué? Porque Él, que éramos nosotros cautivos, nos coloca bajo su protección. Por lo tanto, los que éramos huérfanos, las viudas, los solitarios, los pobres, los cautivos, ahora están bajo este gran Señor, este solo Señor. Y están bajo Él, están protegidos. Y Jesús, ¿qué es lo que hace desde su posición? Habiendo despojado a todas las huestes,
toma lo que ellos robaron y ahora ¿qué hace con nosotros? Nos lo devuelve. Nos devuelve una posición real que perdimos, ¿dónde? En el jardín del Edén. En el jardín del Edén fuimos despojados nosotros por causa de nuestro pecado. Perdimos nuestra posición real. Pero ahora Jesucristo, habiendo triunfado y siendo la cabeza de toda la creación, porque Pablo acá dice que Él es cabeza de la iglesia, pero en Colosenses dice que Él es cabeza de toda la creación, Él redime todo y lo toma bajo su poderío y lo coloca ahora de nuevo a nuestro servicio, en las manos de la iglesia, de la gente redimida. ¿Para qué? Para que nosotros cantemos alabanzas. Para que nosotros digamos, calle toda la tierra, ríndanse ante su presencia. Está Él en medio de su trono, cállense toda la tierra. Exalten de júbilo los que son de su pueblo y nosotros nos regocijemos en Él. Y mientras eso ocurre, ¿qué es lo que pasa? Dios nos reviste, nos cambia y hace de nosotros gente nueva para bendecir al mundo a través de una iglesia que se reconoce en Él y que se practica el amor unos con otros bajo el entendimiento de que ahora somos un regalo de Dios. ¿Y por qué somos un regalo de Dios? Porque Dios cambió nuestra vida. Porque Dios nos sacó de la desesperación. Porque Dios nos miró a nosotros y no miró a Basán. Porque Dios no miró los picos más altos. Dios no miró los montes más altos. Dios te miró a ti y tú eras un ser inepto. Un ser incapaz de salvarte a ti mismo. Un ser incapaz de llegar a Dios por su santidad, porque tú eres una persona pecadora. Y por eso Pablo le dice a los efesios, ustedes eran gente inmoral. Ustedes eran gente que andaba en orgías. Ustedes eran gente que andaba robando. Ustedes eran gente que andaba haciendo obras de hechicería. Pero ahora Dios, a través de Jesús, los resucitó y los sentó en lugares celestiales. Y ustedes deben entenderse ahora como una hechura nueva de Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Dios tiene el proyecto de que tú te descubras en Él para que vivas plenamente. Pero punto 1, tú debes entender la gracia que se te dio. Y la gracia que se te dio, la primera gracia que se te dio, es Cristo. Y la invitación de este mensaje es que tú te cuestiones tu identidad espiritual. A que tú te preguntes dentro de tu corazón, ¿esta historia de redención es mía? ¿Esta historia de redención yo la he abrazado? ¿Esta historia de redención canta acerca de mí? Y aquí nosotros tenemos algunos puntos de aplicación para poder terminar este mensaje. Primero, tu gracia personal tiene que ver con tu historia de redención. Tu gracia personal tiene que ver con tu historia de redención, no con la de tu vecino. Con tu historia de redención. ¿Cuál es tu historia de redención? ¿De dónde vienes, hermano? ¿De dónde vienes, amigo? ¿De qué arrogancia vienes? ¿Tienes problemas en poder decirlo y en reconocer que eras un arrogante? Es necesario. Es necesario porque Dios habita en medio de gente humilde. Y la gente humilde es esa que reconoce, Señor, batallé contra ti. Batallé contra una idea de vivir mi vida sin ti. Batallé con la idea de que el mundo me podía satisfacer y a ti no te necesitaba. Pero tú eres el bien de mi vida. Segundo, reconocer el valor de la gracia en tu vida, reconociendo que todo lo que has tenido no se compara con este valor. Y no puede compararse. Todo lo que has tenido, todo lo que tienes, se compara con este Jesús que venció, dio su vida y te puso dentro de su cuerpo y de su familia. Tercero, celebra a Cristo como el gran don de tu vida. Si no lo has hecho, tienes que hacerlo hoy. Tienes que recibir este don. Si tú tienes hoy día inquietud en tu corazón y te preguntas, Señor, ¿te habré conocido de veras? Es una oportunidad para orar a Dios esta mañana. Es para decirle, Señor, confirma tu palabra en mi vida. Y les quiero decir lo siguiente, baja un poco, Bernabé, está muy alto. Les quiero decir lo siguiente. Puede ocurrir en la vida del creyente que él tenga inquietudes,
que él tenga dudas. Pero el salmista oraba así: Señor, confirma la palabra que tú le diste a tu siervo, para que viva. Si esa es tu actitud, tú puedes celebrar la salvación. Señor, en tu palabra espero. Señor, de aquí viene mi identidad, en tu palabra confío. No es el tamaño de mi fe, es el tamaño de mi Salvador. Pero tienes que plantarte ahí. Nadie te puede donar su experiencia de conversión. Tú necesitas la tuya. Y esta vida espiritual de la cual estamos predicando es el efecto de la conversión, de haber abrazado a Cristo, su palabra, y haber recibido el don del Espíritu Santo. Tú tienes que tener un encuentro con Jesucristo y una reunión con Él de sinceridad y transparencia, en donde tú realmente te digas: ¿estoy a cuentas con Dios? Quinto, celebra la generosidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pudo haberse fijado en otros montes. Jesús pudo haberse fijado en otra gente con más cualidades que tú. Pero gracias a Dios que Él no mira la apariencia. Gracias a Él que Él no hace acepción de personas. Él va en busca del que está necesitado, al despreciado. A ese el Señor busca. Yo me reconozco como un despreciado. Yo me reconozco como una persona que no tendría sentido de vivir sin Dios. No tendría, andaría detrás de espejismos, atrás de cosas vanas, atrás de fuentes que no retienen el agua. Lo reconozco con todo mi corazón. No podría ser feliz sin Él. Desde joven experimenté un vacío existencial profundo y solo Jesús lo sanó. Yo soy el huérfano. Yo soy el pobre. ¿Tú lo eres? Y habiendo reconocido esto, entonces tú puedes prepararte para descubrir que tú mismo ahora eres un don. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. Les quiero invitar a que se pongan de pie. Vamos a cantar al Señor y vamos a despedirnos con una oración.